Gloria a Dios. Vamos a buscar en 2 Corintios, capítulo 3, versículo 16. 2 Corintios 3, 16. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Gracias te damos, Señor, por este momento. Gracias porque podemos venir un día más a buscar tu rostro, Señor, a buscar tu palabra. Hoy te pedimos que nos hables, Señor, que nos des ese alimento que cada uno necesita en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Pero cada vez que alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así todos nosotros, que con el rostro descubierto reflejamos, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados en su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Bueno, en este pasaje Pablo está mencionando en un contexto más amplio acerca de un momento en el que del Antiguo Testamento en el que Moisés baja poniendo en conocimiento cómo era el antiguo pacto. Entonces Moisés baja del monte Sinaí y baja con el rostro cubierto, porque dice la palabra que era tan fuerte el resplandor en su rostro por la presencia del Señor que era imposible de mirarlo, de sostener la mirada. Entonces él baja cubierto con un velo. Ese velo representa ya para el nuevo pacto, es decir, después de que ya viene el Señor Jesús, representa que es quitado de tal manera que se pueda mirar a través de nosotros una parte o lo que logremos, ¿sí? Porque de pronto uno dice, bueno, pero si en esa época era tan fuerte el resplandor, ¿por qué a veces en nuestra vida no se nota tanto la presencia del Señor? Entonces, por eso digo, una parte de la gloria de Dios que cada uno de nosotros pues tiene que gestionarla en la relación con el Señor. Entonces, Pablo está expresando cómo ese nuevo pacto nos da lugar, nos da cabida a que el Señor se acerque a nosotros o nosotros nos acerquemos al Señor de una manera personal y directa. Una persona que no ha tenido esta experiencia duda de si la presencia del Señor es verdadera o no. Yo sé que seguramente usted en su proceso lo ha experimentado, yo lo he experimentado, que, que a uno le cuesta dimensionar ese hecho, un hecho que es real y que independientemente de si creemos o no está ahí, ¿sí? La presencia del Señor, así como todo el asunto de la vida espiritual está ahí, pero nuestros sentidos, todos están cerrados a eso. ¿Cuándo se abren los sentidos espirituales? Cuando comienza a haber fe en nosotros. Es ahí cuando nosotros nos volvemos receptores de esas señales, ¿sí? Es cuando la fe es la que activa las señales que nos manda ya sea el Espíritu de Dios o espíritus contrarios a Dios de las tinieblas. Entonces, el hecho de que, o sea, para nosotros partir o avanzar en este conocimiento es necesario primero tener fe, creerle al Señor. Señor, yo te voy a creer acerca de todas estas cuestiones espirituales que me cuesta mirar, que me cuesta entender. Una vez le creemos al Señor, saber que porque no percibamos las cosas no dejan de estar. Mire que en nuestra vida hay muchas cosas que suceden por obra del enemigo. El Señor pues a uno constantemente le está hablando en este sentido, y hoy tuve un suceso con una persona en el que se trataban unos temas humanos, unos temas casi que normales, de esos que todos tenemos
en ámbitos familiares o con los cercanos, en los que hay ciertas disputas. Y el Señor, como siempre se da las maneras, me habló por medio de una persona que yo no esperaba ver, ¿sí? Y hablaba acerca de esto, de que nosotros no nos damos cuenta muchas veces que las ofensas, las situaciones que tenemos personales, sí surgen de la parte humana y de la parte débil, ¿sí? Pero recordemos que el diablo usa eso para romper propósitos. Entonces, a veces, las cosas que el Señor quiere hacer en nuestra vida, para el contexto de ustedes en su familia, en sus asuntos, se ve en peligro, todo eso que Dios quiere hacer se ve en peligro porque nosotros miramos el caso que estamos viviendo sin tener en cuenta la intervención del diablo, ¿sí? De la misma forma también se puede juzgar negativamente un hecho de Dios porque de pronto desde cierta perspectiva no se tiene en cuenta la intervención del Espíritu, ¿sí? Entonces aquí Pablo los está apercibiendo, él está enseñándoles, les está contando cómo es que funciona la gloria del Señor en los creyentes. Aquí hay un tema que es similar y es el tema de la unción. Nosotros como creyentes debemos y necesitamos tener la unción, ¿sí? Esto poco se habla, especialmente en otras denominaciones. Yo he percibido que poco se habla de estos temas que son, pienso yo, la base para que nosotros podamos desempeñar nuestra vida de fe verdaderamente con un resultado, ¿sí? Entonces, la persona en muchas ocasiones está vacía, vacía de unción, ¿sí? Para todo lo que usted se enfrenta o todo lo que usted hace, todo lo que usted dice, muchas veces, no en todos, sale sin unción. El problema es que para enfrentarnos a la vida que usted ya conoce, que ya tiene sus complicaciones, si no contamos con este aspecto, pues nos va a quedar muy difícil porque la unción es la que nos garantiza el mover del Señor en nosotros, ¿sí? Entonces, como se ha venido explicando, hay un, un conjunto de condiciones o de situaciones que tienen que pasar dentro de nosotros para que opere el poder del Señor. El primero es la fe, ¿sí? El segundo, después de la fe, es el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Pues yo sé que suena fácil explicarlo, pero a veces no tanto. El arrepentimiento es el cambio de vida, el cambio de estilo de vida. No es decir, sí, Señor, yo reconozco que fallé, eso no es, ¿sí? Sino el cambio de vida. Tu fe te tiene que llevar a ti a cambiar ciertas cosas que tú estás haciendo mal delante del Señor, que el Señor te las revelará a ti en tu proceso personal. Si tú percibes que tu fe no te lleva a eso, quiere decir que estás flaqueando en tu fe. Por lo tanto, hay que llenarse de más fe, ¿sí? Que eso también ya se ha enseñado cómo se hace. Entonces se parte de ahí. ¿Para qué? Para empezar la relación con el Señor de tal manera, como lo hablábamos la anterior predicación, que el flujo o la relación no se corte por asuntos externos. Una de las cosas, uno de los factores que tiende a romper la relación con el Señor son las angustias o las tristezas, los malos momentos. Para poner esto en un contexto general, a veces, no siempre, porque otras veces el efecto es positivo, ¿sí? A veces el efecto es buscar más del Señor, pero usted se va a dar cuenta de que hay situaciones que le afligen, que sí lo llevan a buscar del Señor, pero que hay otras situaciones que lo afligen, que son tan incómodas, ¿sí? Y esto mucho tiene que ver los temas con otras personas, con lo que te sucede a ti, con lo que te ofende a ti, con lo que te duele. Eh, Aceptar ciertas cosas. Aquí es más difícil, entonces uno tiende a cerrarse, ¿sí? ¿Qué pasa? Que si se cierra el flujo de la relación, el Señor deja de enviar su sustancia, por decirlo de esa manera, deja de haber en ti eso. Por eso hablábamos lo de la anterior vez. David dice que se alarmó, ¿sí? Como
como si él hubiera dicho, o sea, yo que conozco algunas cosas espirituales, tengo que tener cuidado con este momento que estoy viviendo. En ese sentido, también nosotros deberíamos pensarlo, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea que tú estés bien, sea que tú estás mal, sea cual sea el momento que tú estás viviendo, algo súper básico, un ejemplo tonto, si tú estás en vacaciones, entonces te olvidas de la relación. Obviamente no, como la relación con una persona, pero sí sucede, ¿sí? Sí sucede que la gente se da como cortes. Esos cortes evitan ese fluir. Entonces, como lo que estamos hablando es que en nuestra vida se cumpla el pacto de Cristo, que es tener la gloria de Dios en nuestra vida, que sea visible, que otros puedan mirarla. Por eso dice como un espejo. Nosotros reflejamos a Cristo como si fuera un espejo. Eh, Cuando estas cosas no suceden en nuestra vida, y usted tiene que analizarlo hacia sí mismo principalmente, ¿sí? A veces el tema con uno mismo es que uno no percibe bien cómo lo ven los demás, por ejemplo, también es un tema importante, pero a cada uno le ocupa o debería ocuparle tener la relación en continuidad. Como es difícil verse a sí mismo, ¿sí? Como es difícil percibirse, por eso es que uno tiene dudas de cómo las personas a uno lo perciben. Eh, entonces nos vamos a la parte mecánica, ¿sí? Que se ha estado explicando, no soltarse de la presencia del Señor. Con eso, sea que lo sientas o sea que no, porque tus emociones te van a hacer percibir las cosas de distintas maneras, la presencia del Señor, la gloria del Señor va a estar presente, ¿sí? Que este tema hay que entenderlo con madurez. Que la gloria del Señor esté presente en tu vida no quiere decir que no te vas a entristecer ni que no vas a tener algún problema humano, natural, lo que sea, pero sí quiere decir que en medio de esas situaciones vas a ir experimentando el poder. Entonces, cada quien, según el tiempo que lleve, deberá mirar hacia atrás a ver si a lo largo de su vida ha experimentado el poder del Señor o no. Eso sí es fácil de ver, ¿sí? Digamos que cuando ya ha pasado un tiempo uno dice, no, pero el Señor, la verdad es que sí la pasé mal, pero me sostuvo, hizo esto, uno se acuerda de cosas milagrosas incluso que el Señor ha hecho en esos momentos, de cómo el Señor te ha salvado. Esos son los puntos importantes que luego te van a servir a ti para seguir confiando y seguir esperando la manifestación poderosa de Dios, ¿sí? Entonces, como estos todos tienen su inicio, entonces tú debes ir mirando, no tanto cómo te percibes. Había alguien que siempre me preguntaba que cómo le percibía espiritualmente. Y pues imagínese uno, si a veces no sabe uno mismo cómo está delante del Señor. Pero sí, yo le decía a esa persona, mira hacia atrás. Si tú sientes que la presencia del Señor ha estado, que la manifestación del Señor se ha hecho visible, ¿sí? Que las circunstancias que tú hayas vivido, tú las has logrado, como dice la palabra, es como vas como sobre las aguas, o sea, como que no sabes si el Señor te salvó, te ayudó, te levantó, etcétera. Se glorificó, ¿sí? Una cosa muy buena que podemos experimentar en la gracia es que después de que a ti te ocurre algo, porque a todos en algún punto nos ocurre algo fuerte para cada uno, es esperar ver la manifestación gloriosa del Señor con algo que sobrepase lo que tú habías vivido, ¿sí? Se lo digo para que usted proyecte su fe de esa manera. Esto que yo le estoy diciendo no es darle ánimo ni nada de eso, es bíblico, ¿sí? Que las cosas postreras serán mejores o mayores que las primeras. Por eso cuando tú sientas eso, eh, vive y cree la promesa esperando en esta manera en el Señor, ¿sí? Si tú haces estos pasos que son fáciles, digamos, pero difíciles de sostener en el tiempo, ¿sí? El tema de la relación con el Señor es un tema que si a ti te flaquea mucho la fe, vas a ser muy intermitente, ¿sí? Y cuando hablamos de la relación, vayámonos a lo básico, ¿sí? La lectura de la palabra es la relación con el Señor, por supuesto que sí.
O sea, tú no me puedes decir a mí que tienes relación con el Señor si tú no lees la palabra, ¿sí? O sea, lastimosamente, por eso le digo, no quiero incomodar. Si tú no oras en tu día, ¿sí? Si tú no tienes comunicación, no hay relación. Por eso es que, digamos que el único esfuerzo que tiene que hacer el creyente es garantizar en su día a día esa cuota, ¿sí? Garantizar en su día a día que eso no se interrumpa, sacarle el tiempo, buscar la manera de que tú puedas acercarte a la presencia del Señor. Por supuesto que esto va a variar, ¿sí? Va a variar, porque uno quisiera, ¿no? Mantenerse en un ritmo, en un rigor, pero procurar que no corte, que no se corte. ¿Por qué? Porque eso garantiza que tú tengas el fluir para que el efecto del poder del Señor se manifieste. Entonces la gente que no ve el poder del Señor, le aseguro que si nosotros escarbamos, veremos que no hay esta conciencia que proviene de la fe. Cuando uno habla de conciencia en este contexto de la palabra, pues nos referimos a que la fe es la que te va a ti guiando a los pasos que tú tienes que dar. ¿Sí? La fe te va diciendo, haz esta obra, te pone el sentir. Si no tienes fe, también lo sientes. O sea, todo eso es como el Espíritu Santo mostrándote a ti la fe. Entonces, acordémonos que las realidades espirituales siempre están, ¿sí? Que aunque usted y yo las queramos ignorar, mucho puedes perder, mucho podemos perder por no apercibirnos de estas cosas, ¿sí? Y esto es tenaz porque uno puede llevar años y esto cuesta que entre, realmente. Se lo digo pues también desde mi experiencia, que es, no sé si usted la vea corta o larga, pero uno dice, ¿por qué se me olvida esto? O sea, ¿por qué vivo algunas situaciones en la emoción de la situación y no recordando que las realidades espirituales y el mundo espiritual está manifestándose de alguna manera en tu vida, en quien te habla, con quien tú estás, etcétera? El entendimiento, por eso es que la relación aquí es clave, porque en esa relación con el Señor es que a ti se te alumbra el entendimiento, ¿sí? Si usted dice, ¿cómo hago para discernir? ¿Cómo hago para darme cuenta de estas cosas, de que es el diablo y no soy yo, de que es un engaño y no es mi mente, o etcétera? En la relación, cuando tú buscas la presencia, tu entendimiento empieza a ser alumbrado, ¿sí? Aquí es este tema que hablamos. El velo, la representación de quitar el velo, es que empiezas a ver la luz, ¿sí? Entonces muchos pasan por las iglesias y mucho tiempo se quedan con los velos, ¿sí? No sé, hay un sinfín de experiencias y hay veces que se les quita algunas cosas, aprenden, alcanzan a entender algunas cosas y otras siguen estando veladas, ¿sí? Entonces, mire, uno tiene que, para vivir en esta batalla de fe, tiene que buscar, entre más alumbrado esté cada uno de nosotros, más fácil será, más fácil será dar el golpe o dar la batalla o dar el paso, sostenerse, todas estas cosas, ¿sí? Para que percibamos la realidad como verdaderamente es, como el Señor quiere que tú la veas, porque hay aspectos de nuestra vida que el Señor esperaría que las veamos de una manera específica y no ocurre. Entonces, también se puede entender esta temática como yo necesito aprender de Dios. Si usted necesita conocer mucho al Señor. Porque usted escuche predicaciones, no conoce a Dios. Ese es un punto importante, ¿sí? Porque usted venga a cada culto no quiere decir que conoce a Dios. Usted conoce a Dios cuando tiene relación. Y aquí volvemos al inicio, cuando usted logra sentir la presencia de la persona de Cristo, que puede ser también mediante el Espíritu, por eso dice que el Señor
y el Espíritu son uno. Hay una versión que lo dice así. Entonces, eh, ahí es cuando este tema empieza a tener el sentido que tiene que tener, ¿sí? O sea, tú necesitas conocer al Señor y tú tienes que pedirle al Señor que se manifieste. Por eso le digo, cuando a veces nosotros tenemos esa duda de ¿será que el Señor está aquí? O de pronto ni siquiera te lo preguntas, una buena manera de percibir esto es yo hago las cosas con conciencia de quien me está viendo. Por ahí yo no sé en qué parte, en qué cosa representan con un ojo, ¿sí o no? El ojo que todo lo ve, el ojo de Dios. Que en cierta manera debería esa conciencia restringir ciertos pensamientos, ciertas conductas. Si tú eres una persona que no le importa hacer lo que hace, que sabe que está mal delante de Dios, es porque no tienes conciencia de su presencia, ¿sí? Digamos que yéndonos a lo fácil y práctico, no es que tú en muchas ocasiones, en otras sí, en muchas ocasiones la gente con rebeldía se enfrenta ante el Señor y hace las cosas a propósito sabiendo, ¿sí? Pero en muchos casos también ocurre que la persona, por más que ha oído, de oídas, por eso hay un pasaje que lo menciona así, no logra tener la conciencia. Es decir, que cuando tú estás solo, verdaderamente te sientes solo, ¿sí? Mira, aquí voy a mencionar un ejemplo, ojalá esto no se encasille, pero un ejemplo, la gente que practica la pornografía, por ejemplo. Generalmente estas prácticas son en soledad, ¿sí o no? Y por eso es que la gente tiene que poner seguramente el modo incógnito del computador o borrar el historial, etc. Eh, no tienes la conciencia de que en realidad no estás solo, ¿sí? De que en realidad Él está ahí y le estás incomodando. Y si tú tienes pues dos dedos de frente para saber que si incomodas al que te creó, pues no vas a estar, el Señor, o sea, la gente que ofende al Señor no sale bien librada, el Señor es bueno, misericordioso, todo lo que tú quieras, pero cuando tú ofendes al Señor tienes que pagar las consecuencias. Por eso es que el pecado tiene consecuencias. La paga del pecado es muerte. Otro ejemplo, hay gente que se esconde para comer. No sé si usted conozca casos y ocurre. Practican la gula, la comida desordenada por ansiedades y por cosas que sí ocurren en la, en la condición humana, pero lo mismo, no hay conciencia de que Él está ahí. Y de ahí en adelante, ¿sí? Todo lo que uno hable, diga, por eso dice que de toda palabra ociosa tendremos que dar cuenta delante del Señor. Entonces, ahora sí, dígame usted si no es necesario conocer al Señor, tener la perspectiva de fe de que Él está, que en un momento va a ser en un inicio para tu vida, para la mía, tuvo que haber sido creer que Él está ahí, ¿sí? Creer en lo invisible. Pero cuando tú avanzas y empiezas a sentir la manifestación, lo percibes, lo sientes. Yo le comparto, a mí me ocurre eso mucho, que oigo la voz, es como, no sé, a veces diversas maneras, pero que uno sabe que Él no se ha quitado y que Él te está hablando. Hoy tuve esa experiencia. Yo dije, el Señor, qué tremendo, porque es como, mira, está sucediendo esto pienso yo. Algo así fue la situación conmigo. Es como que uno esté con el papá, con la mamá, con el amigo, no sé, y te diga, no, pero eso, ¿sí me entiendes? O sea, como que haya la interacción. Cuando hay interacción, uno empieza a sentir la persona de Cristo, o sea, que la presencia es viva y es verdaderamente personal, ¿sí? O sea, es una presencia viva.
que tú sí vas a percibir y que si en este momento no lo percibes, tienes que pedirle al Señor, buscarlo, ¿sí? Porque todo aquel que lo busca, lo encuentra. Y si tú no lo has encontrado, discúlpeme, pero yo no me como el cuento de que usted lo ha buscado y no lo ha encontrado. Es que tú no lo has buscado correctamente, ¿sí? Es que tú no has sido seguramente constante o no has tenido la inquietud por conocer al Señor. Por eso es que en este contexto, a ustedes que yo les estoy procurando enseñar, a la iglesia se la trata de sacar del ámbito solo del culto, ¿sí? O sea, que usted sepa, porque usted sabe que esto es fácil decir, pero que allá afuera y en otras denominaciones y en otras religiones, la práctica es esa: ir a la misa, cumplir con lo que sea, ¿sí? Son cosas así. Y en la iglesia, no es la excepción, se empieza a pervertir esto y empieza a la práctica de fe convertirse en eso. Entonces yo tengo que ir y tengo que cumplir, especialmente cuando hay servicio pasa eso. Tengo que ir y tengo que cumplir con, con el compromiso. Porque uno ya lo termina viendo es así y verdaderamente es así. O sea, está bien que uno lo vea como el compromiso que tienes con las cosas de Dios, pero eh, no es la relación, ¿sí? ¿Qué pasa en este tema? Que a veces en la iglesia el foco empieza a ser otro, ¿sí? A veces es el servicio, el mismo, porque a la gente le gusta servir, entonces está ahí. Porque una persona X va a la iglesia, entonces la otra persona quiere ir, porque mis papás están, entonces yo voy. Si el foco a ti se te desubica, si tú vienes aquí y estás pensando en todo menos en buscar al Señor, ¿qué pasa? Que se ponen los velos, ¿sí? O sea, si tú no estás enfocado, vuelve y se ponen los velos y empiezan a perjudicar tu entendimiento. De ahí que mucha gente que en algún momento entendió, ¿sí? Y, y como dicen por ahí, comulgó con estas ideas del Señor, luego ya no le ven sentido. Por eso es que el mundano, el que no tiene fe, el que está en rebeldía dentro de una congregación, empieza a sentir que hay, que es como ridículo, que es como que no le haya sentido. Y usted de pronto lo perciba en algún momento o lo percibió cuando llegó, que mira a su alrededor y mira a los otros como personas como ridículos, como que no le ven el sentido. Entonces, esto para los que son nuevos y todo el tema, pero cuando uno está en esto, yo le digo, mire, a mí me ha pasado que digo, ay, ¿sí me entiende? Acá como la incredulidad que uno dice, ay, exageración, o sea, uno empieza a buscarle la malicia, porque eso es así, ¿sí? O sea, si uno no pone el foco donde es, el velo se te pone y tú empiezas a entender todo mal, todo al revés. Si tú recibes una predicación, un mensaje así, de esos, de cualquiera, que sea el evangelio, pero digamos que un súper mensaje y tú tienes el velo puesto, no lo entiendes, o lo entiendes mal, que es todavía peor, que eso sí que se mira en la iglesia, le cuento, porque como uno predica y luego habla con la gente, y a mí me ha pasado un montón de veces que digo algo, predico con un sentir y vienen y yo, cuando dije eso, ¿sí? Y pues uno ya a esas alturas, yo no me pongo a explicar, no me voy a poner a explicar, si ya di mi cátedra, digamos. Pero entonces yo digo, no está entendiendo, y es porque el velo es quitado. Entonces, por eso es que Pablo utiliza esta representación. Y usted va a ver, yo que he estado insistiendo con el tema de Pablo, pero es que Pablo es el que más enseña esto de la manera más, ¿cómo se puede decir?, académica posible. O sea, la doctrina, es quien más establece la doctrina de todos los apóstoles es Pablo. Y por eso es bueno, pues, la enseñanza de él. Usted sabe que él es un gran referente en cuanto al entendimiento de muchas cosas. Él tuvo que mirar el tema de los judíos y de los gentiles, que eso en su momento fue una problemática bastante fuerte, que es hasta hoy, porque Israel hasta hoy no tolera y no acepta que nosotros, que somos gentiles, nos hagamos supuestamente parte de su pueblo.
y uno se da cuenta de que ellos se asombran, cosa que no debería ser. En este viaje hace ya no sé cuántos años fuimos a Israel y conocí a un padre con su hijo, y entonces yo no sé por qué, pero empezamos a hablar, que por qué voy a Israel, que por qué estoy yendo a Israel. Entonces él me estaba contando que él vivía en Italia y en Israel, como que la familia tenía un lugar allá y un lugar acá y siempre estaban como en ambos lugares, que por qué se interesa uno en ir allá. Y bueno, hay un sector de ese lugar o de las personas que sí saben que es el tema turístico y es el tema de Cristo. ¿Sí? O sea, uno va allá es para ver todo lo relacionado con la historia bíblica. ¿Sí? Aún los mismos musulmanes y todo este tema tienen su parte turística que va enfocada a lo mismo, porque sabrán solamente del Antiguo Testamento. Ellos no aceptan el Nuevo Testamento porque no aceptaron a Jesús. ¿Sí? Pero entonces el tema era que ¿por qué? Entonces yo le expresaba el afecto que se tiene hacia Israel y pues yo veía extrañeza, ¿sí? En esa persona. Entonces, hasta hoy, imagínense en esa época. Entonces, él ha tenido que organizar muchas problemáticas que surgen en las iglesias y en este caso en particular está hablando de que el deseo de él es que la gloria de Cristo, la presencia y el poder se vea manifestado en la congregación, en las iglesias que él presidía. Explica por qué no lo ven, entonces explica el tema del velo, ¿sí? Por eso la persona que no recibe a Cristo solamente como el único, como dice ahí, el único, no se le es quitado el velo, ¿sí? Y por eso dice aquí, eh, pero cuando se conviertan al Señor, aquí les está hablando a judíos, ¿sí? A personas que hablaban de Dios, que en la ley establecían relación con Dios. ¿Sí? Entonces, la relación tuya con el Señor debe terminar o tú la puedes medir en el conocimiento que tienes del Señor. ¿Sí? Entonces tú sabes que hay cosas, ¿sí? Que hay formas de Él. Él es una persona, es una forma de ser de Él. ¿Sí? Entonces, si tú no sabes qué estará pensando el Señor con respecto a tus propios pensamientos, a tus conductas y todo ese tema, pues por supuesto que hace falta encontrar ese conocimiento de Dios. Después de que tu fe te lleva a buscar el conocimiento de Dios, es decir, a buscar la relación, es que empieza a ver la unción, a ver la manifestación. El Señor empieza a depositar en cada uno de nosotros la gloria, ¿sí? Que no llega si eso está cortado, ¿sí? Y otro punto bien importante es que cuando la gloria del Señor posa sobre la vida de alguien, empieza a haber transformación, que es lo que dice esto que estamos leyendo. Eh, dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria. O sea que el primer paso, listo, es el arrepentimiento, tú cambias unas conductas, pero de ahí en adelante tu vaso empieza a parecerse al de Cristo, tu vaso empieza a tener gloria de Dios. También se puede entender, tú hablas y tienes peso de autoridad, tú abres la boca y se nota una sabiduría que proviene de Él. Tú haces cualquier cosa, ¿sí? En tus, no sé, en tu familia, en tus negocios, en tu ministerio, y hay un efecto de poder, o también de gloria, o también de unción, como lo llama la palabra en distintas partes, como por el Espíritu del Señor. Entonces, Pablo quería acentuar este conocimiento, esta verdad. Si la iglesia no tiene Espíritu de Dios, aquí estamos jugando, estamos perdiendo el tiempo. ¿Sí?
Y si tú en tu práctica diaria de fe notas que no hay unción en ti, que no hay manifestación, estás perdiendo el tiempo. La otra versión dice así: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor. Si nuestra vida no refleja ese cambio, esto en la mentalidad es terrible. Si hay una manera de detectar si hay alguien que está siendo eh, intervenido o que está pasando esto, ¿sí? Que está quitado el velo, es por la mentalidad. Gente que vive con mentalidad escasa, hay gente que vive siempre buscando comprar las rebajas. Yo sé que parece una bobada, pero créame que eso es una mentalidad, ¿sí? Gente que es mediocre con lo que hace. Hay un montón de gente que hace las cosas hasta cierta parte, que no le gusta completar los trabajos o no le gusta completar lo que inició. Es una mentalidad y muchas más, ¿sí? Las tendencias, eh, las tendencias de lo que nos gusta, hasta en eso se nota, ¿sí? Entonces, tiene que haber la transformación. Si tú no conoces a Cristo, pues no vas a saber si te estás pareciendo o no, ¿sí? El amor a la gente, otro tema importantísimo. Y esto yo confieso que también me he dado cuenta de que yo digo, el Señor no actuaría así, ¿sí? Y yo sí, porque a veces uno es menosprecia al otro por condiciones, por características. ¿Sí se ha dado cuenta? El otro día hablábamos, ¿por qué será que hay gente que no se hace? No sé si usted le ha pasado o de pronto usted sea uno de ellos. Yo lo digo en la enseñanza, pero hay gente que no inspira respeto, ¿sí? Y eso es por un conjunto de circunstancias personales que van desde lo físico hasta lo intelectual y hasta lo espiritual, y que a veces uno eso lo juzga con ojos naturales y empieza uno a menospreciar o a, o a no tener consideración, bueno, como usted lo quiera ver. Todas esas cosas. El que no ama no ha conocido a Dios, dice la palabra, porque Dios es amor. Si se da cuenta que usted tiene que saber de Él, y además no solo eso, sino que cuando uno sabe que el Señor a uno lo amó, porque uno se sabe todos los defectos, uno sabe como, todos los trapos de inmundicia que hay dentro de uno, entonces uno sabe que uno no tiene ínfulas. Todo esto ubica la mentalidad de un creyente o de un seguidor de Cristo para que se parezca a Él. Y solamente ahí uno puede decir, se está viendo reflejada la gloria. Solamente cuando tú te empiezas a parecer más a Él es cuando Él deposita en ti su poder y su gloria. Entonces, de ahí que uno mira gente que uno dice, qué autoridad que se le ve a esta persona, pero no de la que yo le estaba hablando hace un momento, no de esa que viene por las causas y efectos naturales, sino porque tienen de Dios, tienen de Cristo, ¿sí? Entonces hay un efecto que se irradia, que por eso habla del espejo. Y entonces por ahí va el tema de la unción, ¿sí? Porque uno dice, no, ¿cómo se transfiere la unción, por ejemplo? Mire que la unción, que esto es otra temática, pero solamente para mencionar, también se transfiere por la imposición de manos, ¿sí? ¿Y esto qué tiene que ver con todo esto? Que la imposición de manos, o sea, que tú vengas a que yo te imponga las manos en este contexto, ¿sí? O el sacerdote por allá en la época de cualquiera, para que usted no piense que es conmigo nomás, es una muestra delante del Señor de reconocimiento de los establecimientos que Él ha hecho, ¿sí? Como decir, yo necesito recibir. Entonces, hay gente que esto se le da más fácil, pero hay otra gente que no, ¿sí? Y también se lo digo porque como uno anda orando y todo, hay gente que es eh, como rechaza, ¿sí? No sé cómo se puede decir. Entonces, eso, cuando estamos en el servicio también,
porque esto, como usted sabe que esto es así, ¿no? Y uno a veces está con toda la fuerza y otras veces le cuesta, como lo mencionábamos la anterior vez. Mientras nos mantengamos en el conocimiento y en la práctica, con la conciencia de su presencia, la cosa va a seguir funcionando. El que tiene servicio, para que usted vaya entendiendo, tiene la bendición de que obligatoriamente le toca exponerse a la gloria. Quiere decir que al que tiene servicio, por eso es que nosotros, usted escuchará que uno dice, no, es que el servicio es una bendición, porque es que a ti el servicio, cuando lo tengas o si lo tienes, te obliga a estar metido como en esa lluvia, digamos, ¿sí? Por eso, y yo se lo digo que a mí esto me ha pasado y estoy segura que usted también, uno viene acá mal, batallando, uno viene acá pedaleando ya en la última gota y viene el Señor y a uno lo levanta porque como está expuesto. Y uno en un inicio vino por compromiso. ¿Sí? Así es la cosa. Este tema uno, sobre todo si uno predica, mucho más, pero en cualquier rango, digamos, en cualquier administración que tú tengas, se da. Y yo le puedo decir que muchas cosas que yo he vivido me he sostenido porque vengo acá así, patojeando, y la palabra, como se expone, te obliga a estar en la gloria del Señor, pues te levanta. Entonces ahí es que ocurren esas cosas. ¿Sí? Yo sé que de pronto usted sepa este tema, ya lo habrá escuchado, pero ahora sí practíquelo para que haya más poder, más manifestación en sus asuntos, en su vida, en sus necesidades. ¿Sí? Mire, el pecador, el que ha cometido errores y se pega de esta palabra, no que no va a tener a vivir las consecuencias, no, pero el Señor pone un peso de gloria ahí que casi que vuelve invisible el pecado, ¿sí? Casi que vuelve invisible el pecado. De pronto uno allá en la intimidad uno sepa y uno diga, esto fue por esto, de pronto, ¿sí? O no, pero si tú tienes el mover del Señor, si al Señor le plació darte a ti la unción y el poder, es, es, como fue que dijo el apóstol por allá en Tomás, es como hasta, ay, no recuerdo la palabra, pero es como hasta ofensivo se vuelve. Sí me hago entender porque la gente dice, pero ¿cómo? Y por allá en su casa usted de pronto le van a decir, si yo lo conozco, si yo sé cómo es, si uno le conoce el carácter, y cómo es que le va tan bien, o cómo es que se ve una manifestación, ¿sí? Por eso le digo que esto casi vuelve invisible. Por eso, por eso la representación del rostro de Moisés. O sea, él cambia, su rostro cambia. Es como decir, ya no era él. Y también en el monte de la transfiguración ocurre. Cristo, Jesús, en su parte física, todos lo conocían en ese aspecto físico que ya conocían, y de repente aparece que estaba brillando al lado de Moisés y Elías, y el aspecto cambió, ¿sí? Por eso, porque es como que borrara lo que uno verdaderamente es para levantar. Vamos ahora.